buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la Tarde. Saludamos a nuestro buen amigo Julio Alberto Martínez Ruiz. Buenas tardes, patrón, y buenas tardes a todos los radioescuchas que están en sintonía con este programa. Vamos a presentar la dispensa correspondiente de doña Consuelo, quien debe estar en tránsito a Santiago. Varias actividades de sol entre hoy y mañana en Santiago. Estuvo en Monteplata esta mañana. Y estuvo en Monteplata también en la mañana de hoy. ¿Cómo ha caído? No oí tu opinión con el tema de los venezolanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Julio? Porque la verdad que yo en 3 años, los últimos 3 o 4 años de crisis venezolana, al país ha arribado cerca de 100,000 venezolanos. Porque no es un flyer catcher tú llegar a República Dominicana desde Venezuela. Tienes que tomar obligatoriamente un avión y con la situación económica no todo el mundo está en capacidad de tomar un avión y coger para acá. ¿Tiene algún valor extraordinario el imponer esta visa a los ciudadanos venezolanos? Bueno, patrón, pero si hay un rasgo que caracteriza al Estado-nación, es precisamente el principio de la soberanía, que reside en la capacidad que tienen los países de establecer sus propias normas, de establecer sus propias regulaciones. Y en el caso de la República Dominicana, que es un Estado nacional, un Estado soberano, tiene la capacidad de establecer su propia política migratoria y eso yo lo tengo claro. Solamente, o sea, pero partiendo de ese principio, yo entiendo. Pero párate ahí, para que tú que eres un muchacho que hurgas en las cosas. Mi conclusión, después de haber pasado la discusión de la reforma constitucional, cuando se discutía el prólogo y la nacionalidad, que fueron 2 temas de mucha contradicción, yo llegué a presentar un prólogo, que no era mío, era de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Me convencí que la única actividad que una nación como la nuestra es realmente soberana es con el tema de la nacionalidad. Tú buscas todos los demás elementos de derecho, de funciones, todo después de la apertura, de la ruptura de las fronteras, de la globalización, de la vida multilateral de las naciones, perdimos ya mucho espacio de tomar decisiones unilateralmente. Ahora, en materia de soberanía, en materia de nacionalidad, de políticas migratorias y de frontera, que son 3 cosas diferentes, sí tenemos la posibilidad de manifestarnos como soberanos. Pero mi pregunta no va en esa dirección. Hoy, ante las circunstancias de Venezuela, ¿era necesario imponer un visado, qué sé yo, en el próximo año, en los próximos 2 años? ¿Cuántos venezolanos más van a venir? Si en 3 o 4 años los que han venido son 70, 80,000 personas. Pero, tomando en cuenta la situación política, económica, la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, cualquiera que piense en tomar algún tipo de restricción o de control de la circulación de los venezolanos en el mundo, cualquier medida que se tome tiene que tener ese componente humano y tomar en cuenta, ¿verdad?, ese drama que vive Venezuela. Sin embargo, para nosotros poder ingresar a Venezuela, tenemos que solicitar una visa. Entonces, ahí podría tener sentido el criterio de reciprocidad. Efectivamente. Entonces, yo lo que creo que... Pero ya se había superado eso. En el caso de los venezolanos que tengan algún tipo de situación humanitaria y que se le daría un trato especial, o de hecho hay que procurar que el proceso de obtención de ese visado sea lo más ágil posible. Pero aquí en República Dominicana
nosotros tenemos que tener un control de la cantidad de venezolanos que ingresan al territorio dominicano y tener un perfil demográfico de esa. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque yo estoy convencido que no es del gran peligro. Bueno, pero yo no estoy diciendo que sería un gran peligro, que constituye un gran peligro a la población venezolana, porque de hecho la mayoría de los venezolanos son personas muy trabajadoras, son personas serias que han venido a aportar a nuestro país. De hecho, aquí vemos una gran cantidad de establecimientos, de restaurantes, de lugares de comida rápida y negocios informales que son de venezolanos. Ahora, hay casos que se han dado, y lo mencionó el propio canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de situaciones delictivas donde han estado vinculados venezolanos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese tipo de registro. Tenemos que tener ese registro. Vamos a entender lo que tú estás planteando. Y yo creo que eso lo entienden hasta los propios venezolanos, ¿eh? O sea, eso lo tiene que entender todo el mundo. Lo único que podría justificar la acción que se ha tomado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores es el concepto de reciprocidad. Ahí sí. Bueno, ellos nos piden visa a nosotros, pues nosotros también pedimos visa para ellos. Claro. Perfecto. Ahora. Y todos los miembros de una nación son sujetos de derecho. Y tienen que estar regulados por la ley. Si es por preservar la integridad del Estado-Nación, de nuestra soberanía en la materia, yo le voy a recomendar al ministro, a mi admirado amigo, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, amigo y jefe político. Miguel, que piense en una solución al visado haitiano para la República Dominicana, a la visa dominicana para los ciudadanos haitianos que se emite en Haití, en nuestros consulados, que son como 5 los que hay en Haití. Miguel, yo creo que hay que eliminar esa visa haitiana en Haití. No eliminar el visado. Eliminar que el cónsul sea que otorgue esa visa. Que la visa se otorgue desde República Dominicana. Porque allá lo que hay es un mercado con las visas. Y yo no entiendo por qué nosotros tenemos que emitir 200 y 300 mil visas al año a ciudadanos haitianos. Y si hay la necesidad, que tiene que haberla, de que una parte de la población haitiana viaje con recurrencia a República Dominicana, entonces que el visado sea controlado, como sucede en otras naciones. Tú quieres ir a Brasil, por ejemplo, antes de esta disposición de eliminar el visado a los ciudadanos dominicanos, tú tenías que esperar que te autorizaran la visa desde Brasil. Y en varias otras situaciones yo me he visto involucrado que tú tienes que esperar que tu visa sea autorizada. Lo primero que habría que preguntarse es la cantidad de visas que se otorgan desde los consulados haitianos para República Dominicana. No se tiene número. Entre 200 y 300 mil visas al año. Hay que identificar la cantidad de visados que se emiten anualmente. Y mínimo cada consulado entrega 50,000 visas. Domingo Esbrito había dicho que me parece que tuvo una propuesta, la mejor propuesta que había escuchado sobre ese control de la política migratoria. Él había dicho que los consulados otorgan entre 80,000 y 120,000 visas anuales. ¿Cuántas? Entre 80,000 y 120,000. ¿Cada consulado? No, los consulados en Haití. Todos. Efectivamente, o sea, estamos hablando de manera global. No hay mucho más de ahí. Entonces reportan ellos por ahí. Él había propuesto eliminar los consulados. De hecho, habló sobre los niveles de irregularidad en los que se otorgaban esa visa, los negocios ilícitos que se hacían con esas visas. Y nosotros necesitamos, yo no estoy hablando de eliminar el consulado. Ahora, yo lo que sí propongo, lo que necesitamos es adecentar nuestra política migratoria, y bien usted lo plantea, comenzando por ahí. Diciendo, o sea, yo estoy de acuerdo. Autorizar a que un cónsul emita visa en Haití.
que la visa él la solicite a Cancillería República Dominicana. Oye, y limitar las visas. O sea, claro. usted viene a estudiar, perfecto, tenga. Usted viene a trabajar, perfecto, y tenga. definir, como define Estados Unidos, tenemos 100,000 visas de estudiantes este año. Exacto. Bueno, 100,000 Claro. visas. Para estudiantes tenemos capacidad para 20,000 visas, 25,000 visas, Claro. los que sean. Pero definir que la visa no la siga otorgando, emitiendo un cónsul en Haití. Buenas tardes, Ernesto Jiménez. Muy buenas tardes, Julio Alberto. Muy buenas tardes, patrón, amigos y amigas de este sol de la Tenemos tarde. que repensar lo de patrón por Y aquello eso- del lenguaje inclusivo, no. que el feminismo hegemónico En está principio yo le decía, llamando a don Ángel Acosta replantear. y él mismo me decía patrón. Y yo, bueno, está bien, no hay problema, yo lo complazco. Pero estoy de acuerdo con Julio en ese sentido. O sea, y bueno, y también lo plantea bastante bien don Ángel Acosta. Debe haber una política integral de desarrollo que esté vinculada a la otorgación de visa. Canadá es un ejemplo interesantísimo en este momento. Están, es verdad, atrayendo mano de obra, pero mano de obra calificada. No, emiten ellos. Calificada. Ellos definen a quién visa. Tienen no una visa. cuota, claro, tienen una cuota regionalizada, o sea, tantas visas para América Latina y el Caribe. Claro. Tantas visas Entonces, para Europa. ¿Pero en qué renglón? Bueno, necesitamos ingenieros, necesitamos informáticos, necesitamos doctores. Y de esa manera tienen el plus que da la migración. Eso está estudiado en diversos estudios académicos. La migración es un efecto per se positivo Claro, para el desarrollo de los completamente. pueblos, pero también se protegen de los efectos negativos, que creo que es lo que busca el Estado dominicano Con el con caso esta venezolano. decisión en Sí. torno al caso venezolano. Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, algunos han cuestionado el tema del timing, o sea, del momento. Sí, por y la Navidad. del presteza con la momento. que se hizo. Sí, porque se vio Porque un ahí poco realmente el anuncio fue rápido y de Sí, inmediato pero se que tomó la se- medida. O sea, no le dieron un periodo de tiempo por lo Y menos se de vio 3 meses, atropellante. de 4 meses, Entonces, de 5 ante- meses. Bueno, en vigencia de entra un el mes. próximo lunes. Sí, pero que se vio atropellante. Ante una catástrofe humanitaria como la que está viviendo el pueblo venezolano en estas fiestas navideñas, esa decisión y con esa celeridad, como que no se vio elegante. Es A lo mí que lo quiero que no decir. me parece lógico- Ahora, es necesario poner orden. Y Perfecto, creo que en yo estoy eso de acuerdo. todos estamos de acuerdo. Me convence el criterio de reciprocidad que planteó Julio. Sí. Pero, bueno, si ellos no le han eliminado el visado al ciudadano dominicano, ¿por qué nosotros tenemos que traerlos a ellos sin visa al país? Perfecto, eso lo entiendo. Ahora, si en 3 o 4 años de la crisis venezolana... Patrón, allá está la gente buscando comida en los zafacones. Yo lo sé. Y yo lo sé. mira, he conocido varios venezolanos, tanto en el país como en España, que estuve recientemente, y tengo grandes amigos venezolanos allá, y realmente están en un estatus de refugiados. Ujú. De refugiados. Y no No, ya solo... lo están sacando hasta de Estados Unidos. Claro, Claro, pero no, óyeme, y hay una presencia importante de venezolanos. Estamos hablando de que, bueno, Va a no tengo el cerrar dato este año, va a cerrar exacto, este año. pero millones de venezolanos No, han va a salido cerrar huyéndole este a año esa, con 5 millones. a la Eso iba a situación decir, de a personas. la crisis O sea, humanitaria el que cálculo padece ronda Venezuela. ya los 5 millones. Para cerrar el año En un- 2019. La mitad de la población dominicana. Lo habíamos analizado, Julio Alberto, en el Sol de los sábados. Venezuela en sí. 100 Sí, años. sí, el programa más influyente de los señores, fines de en los semana. últimos 6 años, Venezuela ha destruido el 50% de su capacidad productiva. No, de todo, patrón. Eso no había sucedido Casi el 80% nunca. de su capacidad de extracción y De petróleo. Sí, sí, Una no, lo han destruido todo. Es una cosa... Entonces, es un ejemplo que no se había visto nunca en América Latina, por supuesto, excluyendo sabes, Haití. Pero tú eres economista. Excluyendo Haití. Tú eres economista, Ernesto. Tú sabes lo que es no la inflación en Haití, el índice de precio, en Venezuela, no ese, no. El decrecimiento económico. La contracción anual. de la economía. Sí, sí, sí. Claro que Es sí. en La tasa promedio de crecimiento negativa. 17% anual. Es así. Terrible. 17 decreciendo. De contracción económica, claro. De crecimiento o crecimiento negativo, como también Crecimiento negativo. decimos Pero los para que la Un gente economistas. lo eufemismo, pero bueno, Es crecimiento. lo mismo todo. Es lo Suena mismo. más bonito. Que sea- oye, en términos bueno, le iba a decir una expresión en términos coloquiales, pero Sí, déjame dejarlo ahí. no es en muchas ocasiones no es lo mismo atraque en la espalda, pero en este caso es lo mismo. Señores, vamos a hablar con la gente, vamos unos minuticos a compartir Pero con patrón, nuestro público. no se nos puede quedar
la verja que quiere construir tanto el ministerio Sí. el ministerio de las Fuerzas Armadas ahora en Haití, Te lo digo, en la frontera, te lo explico en un otra momentico. parte de la verja, Te lo explico en un momentico. Ok. Sí, porque... una verja perimetral, a mi porque ya se amigo, construyó el una que general se armó un Frugi, tiroteo. Ese no sería el recientemente. muro, ese no sería el famoso muro. No, no, no es un muro, no es un A mi muro. amigo el general Frugi, que dije muchas veces muro, No es un la muro, semana pero pasada. es un pedazo. ¿Cuál es la diferencia? Es una entre- verja con concreto, Explícame bien. con alambre de púa arriba. Usted, patrón, que es ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre una verja y un muro? Bueno, si tú El muro es de blojo, si la tú verja tienes es de el acero. símil, si tú tienes el símil de como comparación, por ejemplo. Porque una verja suena como una empalizada que va a construir. ahí, es padrón, así. cuidado. De palos de Es- madera. No, y así es. ¿Ustedes no han ido a ver la que está en Carrizal? No, ¿O la de no, Pedernales? no he ido la a verla. Ustedes no tienen la que ir a verla. Pero En tenemos que Pedernales, hacer un sol de los sábados allá. En Pedernales, ¿qué es eso? El programa más influyente de los fines Y de el semana más tenemos que escuchado. llevarlo Deja a... dinero. Pero tenemos bueno, que yo llevarlo les voy a dar el detalle en un momentico. Vamos a hablar con la gente y cuando regresemos abordamos esta preocupación que tú tienes. Son 2 verjas que se han construido y se está planteando una tercera en un área que es realmente un desorden de madre. Ahí hay de todo, lo que tú quieras. Tú vas ahí a buscar un fusil, lo encuentras. Una pistola, te la entregan. Droga, ¿de qué tipo tú quieres? Te la buscan. Vamos a hablar con la gente. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Hablamos con ustedes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. La próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, patrón? Bien. Buenas tardes, Villarreal, hola, patrón. ¿Cómo está Villa Duarte? Todo bien, patrón, aquí esperando que venga febrero para con todo el pie que gane Luis Alberto Tejera, porque de verdad te digo que el hombre es un emprendedor. Pero igual también, patrón. Mira, ¿tú no sabes? a Luis Alberto, Sí, Tejera. hay que felicitarlo por la escogencia de su alcaldesa. Exactamente, Tuvo visión Nancy. y Ujú. criterio estratégico. Porque Sí, él sabe sí. por qué escogió a una líder Sí, evangélica, Ángel. una pastora en esa demarcación. Ángel, Tiene y por mucho terminar, sentido y criterio. y por terminar, Tío, Ángel, quiero hablar contigo. Ángel, por terminar, exhorto a mis familiares del distrito que no pierdan la oportunidad que tenemos con Domingo Contreras, otro emprendedor también, Ángel. El PLD estamos unidos que nunca, Ángel, y vamos a ganar 100 a poco. Pero por... Amén, que así sea. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón, y a Hey. los demás que te acompañan. Papo Fernández de Aquí este lado. está Julio Alberto y Julio Alberto y Ernesto Ernesto. Un honor, hermano, adelante. Un saludo. Mira, ustedes están tocando el tema del muro, la verja, lo que No, se va a ese lo hacer vamos a ahora. abordar en un momentico, patrón. Ah, bueno, porque Hablamos te de la digo, migración, de la eliminación de la visa a Venezuela y de la necesidad de controlar el visado en Haití. Exacto. también podríamos entonces darte una idea. Mira, el número real de las visas emitidas en Haití, Ajá. acuérdate que cada consulado tiene una asignación mensual. Claro. El Por la derecha tiene una asignación no te puedo asegurar y por la que, izquierda no te puedo asegurar que antes era así, ya no, ya está establecido. Antes era inclusive, como decimos nosotros vulgarmente, poniéndole saliva al cero y pegándolo, ya no. Ya eso está controlado y cada consulado ¿Y cuál tiene... es el número anual de visa? No, de visado? mira, el consulado obviamente que más visas tiene asignadas mensuales es el de Puerto Príncipe, con 3,000 visas mensuales. Estamos hablando que emite 36,000 al año. Pero cuando tú calculas todos los consulados dominicanos en Haití, tú tienes razón. No sé si fue Ernesto o Julio que dijo de entre 80 a 120. Ajá, el promedio es alrededor de 100,000 al año. Eso como quieres mucho. Es demasiado, porque tú en 5 años estás metiendo 500,000 de haitianos de manera legal. Pero ¿cuál es el problema? Que esas visas son de 30 días. Entonces, cuando un nacional haitiano entra aquí, nadie lo puede parar porque tiene su visa, pero a los 30 días ya es ilegal. Entonces, en la parte que sí estamos de pero acuerdo... aquí nadie le da seguimiento si es ilegal o No ilegal. hay, no hay seguimiento. Llegaron y se Por quedaron. eso- Usted que tiene dominio de la Pero- situación del Pero visado. él iba a decir otra cosa, patrón. Ajá. Ajá. Adelante, adelante.
Estoy diciendo que lo que sí estamos de acuerdo es que tiene que haber un control. Ok, tiene que haber un pero control tú que tienes conocimiento del visado, de la situación de nuestros consulados en Haití, y las visas en los salones, ¿las siguen vendiendo? En los salones de belleza. Yo te tengo que decir lo siguiente, porque hay que ser responsable en esto. Inclusive hay algunas personas que lo que hacen es que recogen los pasaportes y se dicen. O sea, pero resulta que eso ya se está trabajando y los cónsules actuales en Haití están siendo llamados a Cancillería porque es posible que se instale el sistema que tú estás solicitando. No tiene que darse la visa de emitir la Cancillería aquí, porque si no eso va a seguir siendo usted puede estar seguro que en la mejor gestión de la historia de la Cancillería Dominicana, que es la del ingeniero Miguel Vargas, ya te dije que se abolió eso de que de darla con sello pegado en el ya eso es por una computadora y todo, y sale una visa normal, etcétera, y con mucho más control, y se tiene control de las cantidades. Pero como quiera, falta control en la identificación de la persona. Y sobre todo, por ejemplo, usted tiene que preguntarle para dónde usted va a República Dominicana, dónde se va a hospedar en República Dominicana. Oye, me tienen que dar datos, porque cuando tú ingresas a otro país, cuando tú solicitas una visa de turista para otro país, tú tienes que dar mínimamente una auditoría. Todas las informaciones. Gracias, patrón. Gracias. La próxima llamada. Ahora, se tiene esa base de datos. Buenas. Aló. Patrón. Hey. Patrón, llegó el se están definiendo los perfiles. Tanto el presidente Leonel Fernández como Abinader, en todas las encuestas que ustedes no quieren decir, están encabezando la preferencia presidencial. Ajá, la candidatura presidencial. Patrón, Leonel, óigame, patrón, óigame, hermano, Leonel todavía es un teenager, no llega a 13.